funciona, Javi? Vamos a pasar a continuación a realizar en una digamos, disposición del acto sucesiva el primer o tercer, en este caso, trabajo de poner en marcha la información del proyecto europeo para un selecto grupo de expertas y expertos que nos acompañan y que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria del proyecto. Y también haremos después una exposición más para también que estamos dándolo a medios de comunicación y que estamos dándola también en difusión a otros interesados, partes interesadas, actores interesados, como pueden ser también pues difusión en instituciones de juventud, ya sean universidades, ya sean también centros o ONGs que tienen como tarea o como misión pues temas relacionados, temáticas relacionadas con la juventud española, y comenzamos ya una actividad de presentación de los resultados y también la difusión de estos resultados. El proyecto MOVE es un proyecto que en la comunicación que se hace ya se ha explicado brevemente. Ahora a continuación hay unos cuantos ponentes en la mesa que seguirán hablando de este tema y que finalmente también podrán intervenir los expertos presentes para hacer alguna intervención con reflexiones o preguntas sobre la temática, y que terminará toda esta sucesión de actividad en la que tenemos que funcionalmente cumplir con el programa. Pues pasaremos luego a tomarnos un pequeño cóctel y en el que ya comentaremos distintas cuestiones de una manera más desenfadada. Pero por ahora decirles que en este momento comenzamos ya la actividad de presentación de resultados, primero con el grupo de expertos y a continuación con la difusión más extensa. En primer lugar, tengo a mi izquierda, o a mi derecha, mejor dicho, a Manuel Mostaza Barrio, que es politólogo, que es experto en comunicación institucional, que es experto, entre otras cuestiones, dentro del colegio. Ha trabajado mucho con la Junta del Colegio Nacional, en este momento pertenece a la Junta del Colegio Nacional, y en su actividad profesional ha trabajado en distintos medios de comunicación y ha sido una figura muy conocida en su íter por los distintos medios, tanto de radio como de televisión, como en sus artículos y publicaciones. Manuel Mostaza nos va a ayudar también para conducir este acto y aunque él me dice que lo conduzca yo estoy ya un poco cansado de conducir esta tarde y quiero que además pues sea para todos ustedes ya la voz de los miembros del equipo que yo afortunadamente he tenido la suerte de dirigir en 3 años que ha durado el proyecto MOVE, y que coordina en esta mesa presente y que está también en la Junta del Colegio de Madrid, Laura Díaz, nuestra compañera Laura Díaz, politóloga y también investigadora, una persona que ha sabido conducir muy bien todas las actuaciones y todas las investigaciones de este proyecto de 3 años y sobre todo la relación compleja, multilateral y multilingüe que se ha tenido, plurilingüe, con universidades y con instituciones de Alemania, de Luxemburgo, de Hungría, de Rumanía y de España. Y también el trabajo y la incorporación en la parte más metodológica y técnica y también más avanzada, muy
además es prácticamente exclusivamente en inglés, que ha producido en el último tramo del proyecto la colaboración de nuestro compañero Javier Lorenzo Rodríguez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y que también es experto en Big Data, tratamiento de la información cuantitativa, y también en el trabajo, por supuesto, y en el análisis y la escritura de los textos y de los resultados de investigación. Y que podríamos decir, yo le llamo el codirector del proyecto, porque en resumidas cuentas este joven valor ha pasado a ser ya una persona con mucho nivel y por la actualización de su conocimiento en estos momentos en España. Y tenemos la suerte de contar con él. También tengo a mi derecha a la profesora María González Encinar, que es una profesora que ha trabajado muy eficazmente y con mucho éxito, digamos, con mucho prestigio durante bastantes años, pero digamos que tuvo un momento de su vida que tuvo que dejar la Universidad Complutense para hacerse cargo durante unos años de la Consejería de Educación de la Delegación Permanente de España en Bruselas, más o menos, ¿no? Ahora lo dirá ella, y que sabe mucho de los españoles fuera de España, y que luego estuvo también 4 o 5 años dirigiendo el Instituto Cervantes en Bruselas. Y son estos colegas de lujo los que me acompañan, y que yo quiero que sean ellos ahora los que sigan con la tarea del acto, que va a ser muy intenso, pero y también con mucha, digamos, información. El hecho es que los medios de comunicación están muy interesados por algún detalle que hemos hecho en la comunicación, y es que extrayendo de muchísimos datos de un trabajo de 3 años que el equipo de investigación del colegio, en el que han destacado las profesoras Celia Díaz de métodos del Departamento de Métodos de la Facultad de Sociología, y la profesora Cristina Cuenca García de Psicología Social, también de la Complutense, y el profesor de Psicología Social, don Ricardo Zúñiga Contreras. Bueno, pues en ese equipo han destacado mucho todos ellos, y yo creo que mi misión ha sido ponerles en marcha, conducirles hasta donde estaban ya los objetivos, y los objetivos han sido alcanzados por su mérito y no por el mío. Vamos a continuación simplemente a dejar que hable la primera ponente, que la teníamos invitada como una experta en el estudio de todo esto. Decirles que en los medios de comunicación nosotros nos habíamos fijado, y como lema, la frontera de cristal, tomando prestado ese término de la literatura feminista de los últimos tiempos, en cuanto a esa barrera invisible de las mujeres, ese techo invisible de cristal para seguir subiendo en las organizaciones, en los trabajos, en una serie de cuestiones sociales de estatus, y de estatus real y de estatus simbólico. Y resulta que nos hemos encontrado que parte de esa barrera no es un techo, sino que es una frontera, en el sentido de que salen las mujeres, tanto más que los chicos, fuera a estudiar cuando son jóvenes, o a visitar, o a conocer, o a aprender idiomas, o a hacer experiencias y prácticas en muchos sitios, pero conforme van siendo más mayores se anuncia ya en las jóvenes una tendencia a ir saliendo menos, a quedarse más que los jóvenes allí, pero sobre todo a salir menos, porque parece que hay pues algo que luego se manifiesta en que son menos directivas, menos ejecutivas, menos responsables de empresas de la agenda del exterior, menos responsables de toda la tarea de expatriados que las empresas globalizadas tienen en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo además hay diferencias en el tipo de estudios, en el tipo de profesiones y en el tipo de tareas que cuando salen por trabajo hacen unos y hacen otras.
y ahí se anuncia en nuestro estudio algo que merecerá la pena seguir estudiando, pero que parece ya que se constata en los datos que tenemos. Van a ser ellos. Voy a dar primero la palabra a Manuel Mostaza para decir hola a todos y que va a seguir conduciendo, y a continuación ya hablará nuestra colega doña María González Encinar, pero que salude el que se va a seguir siendo el conductor de la mesa. Muchas gracias. Y Manuel. Buenas tardes a todos. Como soy muy disciplinado, voy a decir hola a todos, que es lo que me ha dicho el decano que diga en este momento. Como ha explicado ya Lorenzo, yo creo que no tiene mucho sentido que intervenga yo ahora. La profesora González Encinar va a dar la primera ponencia. Los compañeros que han estado haciendo el estudio van a hablar luego para explicar cuáles son las conclusiones. Yo tengo también unas notas que contaré al final, y luego, como ha dicho el decano, pues podremos tener un diálogo también con el público, con los compañeros, colegas que habéis asistido, porque yo creo que hay muchísima información, lo ha destacado el profesor Navarrete. Hay mucha información, es un estudio magnífico, muy bien hecho, muy sólido, y yo creo que tenemos muchos temas que debatir, ¿no?, como sociólogos y como politólogos, y vamos a ver de cuántas cosas nos da tiempo a hablar esta tarde. Así que, sin más, María, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo funciona eso? Creo que... Sí. Ya puedes hablar. Muchas gracias. Buenas tardes. Seré muy breve porque lo que importa es conocer los resultados que nos van a transmitir los autores del trabajo y además poder discutir después sobre ellos. Pero bueno, quiero en primer lugar agradecer a Lorenzo Navarrete, a Miguel Ángel Ruiz Alzúa y al Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos de Madrid su invitación para asistir a este acto de presentación de resultados del proyecto de investigación del Programa Marco de Innovación e Investigación de la Unión Europea Horizonte 2020, el programa MOVE. En segundo lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí. Bienvenidos. He tenido la suerte de disfrutar, como ha dicho Lorenzo, de una larga experiencia en Bélgica, en Países Bajos y en Luxemburgo como consejera de Educación, y en Bruselas después como directora del Instituto Cervantes. Esto ha significado un tiempo de 10 años viviendo en la capital de Europa. A mi regreso a la Universidad Complutense de Madrid he asumido la responsabilidad del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Cooperación y Movilidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y por todo ello es para mí especialmente grato y un honor acompañar la presentación de esta investigación que lleva el sugerente título Mujeres au pair versus hombres ingenieros. Pero es de mi identidad en cuanto que geógrafa desde la que quiero transmitiros inicialmente la importancia de la investigación sobre movilidad juvenil que abordamos esta tarde. Somos un planeta en movimiento y el tema que hoy nos reúne se inscribe de alguna forma en la mundialización de los desplazamientos que caracterizan al mundo actual, que ha producido las sociedades mixtas, híbridas, generadores de un enriquecedor mestizaje social y cultural, y que a su vez plantea la cuestión central de la diferencia en las sociedades modernas. El estudio que se presenta esta tarde, como sabéis, es una investigación realizada en 6 países de ámbito europeo, a los que ya ha mencionado Lorenzo, con la participación de 8 instituciones universitarias, y que ha analizado las experiencias de movilidad y sus diferentes tipos entre los jóvenes entre 18 y 29 años que permanecen más de 2 semanas en otro país. Los resultados que he podido conocer de esta investigación abordan temas tan importantes como el análisis de los factores que promueven la movilidad y los obstáculos que la frenan, cuestiones referidas a la financiación, a las fuentes de información utilizadas, así como las percepciones sobre la experiencia de la movilidad. Permitidme compartir aquí los resultados que han llamado mi atención, 2 pinceladas nada más. Desde mis profundas convicciones europeístas, me agrada especialmente comprobar, a través de los resultados de la investigación en el programa MOVE, que entre las percepciones positivas de aquellos jóvenes que han enfrentado una movilidad, destaca el desarrollo de una identidad cosmopolita y europea. El proyecto de la Unión Europea, tan ilusionante para mi generación, se debate en la actualidad en cuanto a la movilidad de las personas entre 2 sensibilidades. Por un lado, el éxito de la construcción del espacio Schengen desde 1985, con la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, tendencia en la que se inscribe el tema de esta investigación,
Un éxito que, sin embargo, no ha evitado que la Unión Europea se haya constituido a su vez, por otro lado, en un santuario para detener los flujos migratorios de personas que tratan de entrar en Europa en condiciones no regladas. Ante este debate, las respuestas parecen contradictorias. Si bien es cierto que se pone en valor la movilidad de los seres humanos comparándola con la circulación de capitales, de mercancías, de expresiones culturales y aún más reconociéndola como un factor de creatividad, de dinamismo económico, social y demográfico, también lo es que se percibe en esa sociedad plural o mestiza que indudablemente se conforma a partir también de la inmigración como una invasión silenciosa a la que hay que oponer políticas de control, de disuasión y de represión. Precisamente como una de las mejores formas de luchar contra esta percepción, actúa la movilidad que estudia esta investigación y arroja el muy positivo y esperanzador resultado de que los entrevistados destacan el refuerzo de la identidad cosmopolita y europea a la que me he referido como una de las consecuencias positivas del viaje. La movilidad es el vehículo más eficiente para sentirse ciudadano europeo, para reconciliarse con el proyecto europeo y también para comprometerse para trabajar por una Unión Europea mejor. Una Unión Europea que reduzca las desigualdades, que reactive el crecimiento, que luche contra el paro, sobre todo el juvenil, que alcance mayores cotas de democracia, que mantenga y mejore el modelo social europeo y que defienda el desarrollo sostenible. Una Unión Europea que se comprometa a la lucha contra el cambio climático, que coloque la educación, la ciencia y la cultura, base de nuestras identidades europeístas, en el centro de su proyecto y que dé respuesta en el marco de los derechos humanos y la legalidad internacional a la llamada crisis migratoria. Me permitiréis también que comparta con vosotros un par de apuntes específicos sobre el ámbito que me atañe como vicedecana de Relaciones Internacionales, Cooperación y Movilidad y como responsable del programa Erasmus Plus en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM. En el programa Erasmus Plus ha cumplido recientemente 30 años, pues su puesta en marcha se produjo en el año de 1987 en tiempos de la Comisión Delors y aprovecho para dejar constancia aquí a modo de homenaje que su primer responsable fue Manolo Marín, socialista español, vicepresidente en la citada comisión, recién incorporada a España a la Unión Europea en el año 1986. Durante estos 30 años de vigencia del programa Erasmus, 9 millones de universitarios han cursado estudios en otro país de la Unión Europea o países asociados al programa. Si pensáramos en términos de un solo curso académico, esos 9 millones de estudiantes supondrían casi la mitad de los 20 millones de universitarios que actualmente están matriculados en toda la Unión Europea. España es líder en recibir y en enviar estudiantes Erasmus. Sin embargo, España está a la cola en el ranking de apoyo a los suyos. En el año 2011, la partida destinada al apoyo a esta movilidad fue de 61,3 millones de euros. En cambio, en el año 2017, y tras haber quebrado la continua caída por los recortes iniciados con el Ministerio Wert, se destinaron solo 29 millones de euros en apoyo a este programa. A pesar de todo ello, la facultad a la que represento ha enviado el actual curso a 160 de nuestros estudiantes a otras universidades de la Unión Europea y ha recibido en torno a 300 estudiantes extranjeros. Es decir, en este curso de 2017-2018, solo en el contexto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se ha producido una movilidad que afecta a más de 400 universitarios. De este conjunto, el 66% son mujeres y el 32% son varones. El 2% prefiere no clasificarse en categorías binarias. Estos datos coinciden con los resultados de la investigación que hoy se presenta, en la cual se desvela que las jóvenes europeas son una parte proporcional mayor entre los estudiantes de la educación superior que participan en programas de movilidad Erasmus+. Entre los resultados de la investigación del programa que hoy se presenta aparecen otras importantes reflexiones sobre el desarrollo personal y profesional, sobre la mejora o el refuerzo de las lenguas como factores que promueven la movilidad. En mi opinión, la experiencia Erasmus+ debería de ser obligatoria como complemento a la formación. La movilidad, el intercambio, es una experiencia que abre la mente y que cambia la vida.
Quiero terminar reconociendo el esfuerzo y elogiando el trabajo realizado en esta investigación por Laura y por Javier, y finalizo para dejarla a los autores que informen más detalladamente sobre los resultados, sobre las recomendaciones políticas, sobre los retos de futuros y los factores que condicionan y que afectan a la movilidad geográfica de las mujeres jóvenes, donde se hace patente una vez más la frontera de cristal, el techo del cristal, del que hablaba Lorenzo, y que es tan acertado título para el acto de hoy. No podría acabar de todas maneras una intervención pública en el día de hoy sin declarar "yo sí te creo". Supongo que con esta frase todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora. Le doy la palabra ahora a Laura, entiendo, en primer lugar, para que empecemos a ver los datos, entiendo que con el apoyo audiovisual que tenemos, que resumen las principales características del estudio. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, a todos los colegiados, a las personas que no son colegiadas y como ha comentado Lorenzo, tenemos aquí a personas pertenecientes a asociaciones, a instituciones públicas que trabajan el tema de la juventud y de la movilidad, también a investigadores de la universidad, y queremos agradecer a todos ustedes que hayan venido. Yo voy a comentar muy brevemente, porque la idea era que la presentación fuera lo más corta e interesante posible, brevemente el proyecto general, porque a pesar de que el título del evento de esta tarde sea tan controvertido, el foco principal de la investigación no es exactamente el género, sino la movilidad de los jóvenes en Europa. Es un proyecto del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Ellos, como bien saben la mayoría de ustedes, lanzan unos calls anuales, unas convocatorias, entonces ellos lanzan el tema sobre el que tiene que tratar el proyecto y más o menos se ajusta a lo que ellos proponen. Este proyecto lo presentamos en 2014, cuando la movilidad juvenil era un tema más de actualidad, por así decir. Como bien ha comentado la profesora, a partir de 2015 la urgencia del tema de los refugiados y de la inmigración volvió a estar más presente para los Estados miembros. Y entonces la investigación se ha orientado un poco hacia ese ámbito, supongo que volverá también un poco por aunque nosotros en general nos dedicamos sobre todo al tema de la migración. Rápidamente, como ya ha comentado Lorenzo, participan 9 socios de 7 países. En Alemania, el Instituto de la Juventud de Alemania y la Universidad de Hildesheim, la Universidad de Luxemburgo, que es el coordinador, nosotros en España, la Academia de Estudios Económicos de Bucarest, la Universidad de Miskolc en Hungría y 2 instituciones que trabajan el tema de la juventud y temas europeos en Bruselas. El fin de la investigación era tratar el tema de la movilidad juvenil y ver de qué manera se pueden remediar o paliar los efectos negativos y de qué manera la movilidad puede ser buena, entre comillas, definida buena por los propios protagonistas. La propuesta que nosotros presentábamos básicamente era un proyecto con una metodología de triangulación. Es un proyecto multidisciplinario y multinivel. Las personas que conforman el consorcio vienen de muy distintos ámbitos, desde la sociología, la ciencia política, pero también psicología social, pedagogía, educación y otra serie de disciplinas. Aquí se ve de modo esquemático el esquema de la investigación. En primer lugar, el Instituto de la Juventud de Alemania realizó una revisión de datos estadísticos a nivel europeo. Como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones, nosotros hicimos un estudio para el INJUVE, el tema de cuánta gente se va es bastante difícil de controlar. Se controlan mucho mejor los movimientos migratorios de entrada que los de salida. Especialmente también para programas Erasmus, pero especialmente la gente que se va fuera de un programa, que se va a tener experiencias, por ejemplo, laborales.
porque nuestro estudio se encarga efectivamente de diferentes tipos de movilidad. A continuación se plantearon una serie de entrevistas, como se puede comprobar aquí, según los países que éramos, teníamos diferentes temas. Se había creado como una idea así paradigmática de lo que son las movilidades. Entonces hay movilidad por educación superior, por voluntariado, por empleo, por formación profesional, intercambios escolares y movilidad por emprendimiento. Y cada uno de los países hacía parejas, hicieron entrevistas cualitativas. En total son unas 240 entrevistas con jóvenes y con expertos. Las de expertos son un poco menos, para tratar estos temas. Con los resultados de las entrevistas se sacaron una serie de temas que son los que nosotros, que éramos los líderes de la parte cuantitativa, utilizamos para realizar el cuestionario de la encuesta. Estos son, no lo he puesto porque es bastante interesante, son mapas que se utilizaban durante las entrevistas cualitativas para que colocaran como redes de apoyo, sus redes sociales, donde se situaban, entre cerca, lejos, instituciones. Bueno, tenemos una cantidad de datos que todavía no se han analizado y que llevarán mucho tiempo a analizar, tremendamente interesantes. En lo que se refiere a la encuesta, nos planteamos una estrategia dual para llegar al target del estudio. Por un lado, realizamos a nivel nacional de los diferentes países una encuesta con una empresa de panel para que hubiera una muestra representativa a nivel sexo y edad entre la población objeto de estudio, y por otro lado hicimos una encuesta de tipo bola de nieve para sobre representar a aquellos que eran móviles. Teníamos la idea de que podía suceder, la gente que es móvil a nivel nacional es bastante baja, es en torno al 2%. Entonces pensábamos que podía ser una muestra muy baja y que el objeto de estudio era justamente la movilidad. De acuerdo a cómo definimos la movilidad, que era haber estado 2 semanas fuera por otro motivo que no fuera turismo o visitar a los familiares, finalmente la muestra fue más alta de lo esperado. El motivo de definirlo tan bajo es por lo que hemos comentado antes del tipo de movilidades que estudiábamos. Por ejemplo, la movilidad de formación profesional en Alemania son 3 semanas. Entonces, para poder, las movilidades de tipo escolar suelen ser 1 semana, 2 semanas, son movilidades cortitas. Entonces, en cualquier caso, el tiempo de estancia medio de la muestra obtenido es de 8,7 meses, así que bueno, es una medida más o menos intermedia, digamos, no llega a ser el año habitual que se utiliza para hablar de migración, pero son estancias más o menos largas. La edad ya la han definido, entre 18 y 29 años, el motivo de no incluir a gente más joven es por una limitación de ética, sobre todo del panel de la Universidad de Luxemburgo, pero bueno, en general es una cuestión ética. Y con respecto a la nacionalidad, incluimos el concepto, además de la nacionalidad, el concepto de nacionalidad cultural que tienen algunos países como en Alemania y en Luxemburgo, donde tienen en Luxemburgo, por ejemplo, tiene una población muy alta, casi la mitad de la población son portugueses, que a lo mejor son segunda generación, pero no tienen la nacionalidad. Sin embargo, sí están inscritos en el sistema educativo y tienen derecho a movilidad y a otra serie de derechos, digamos. Sí. La encuesta que realizamos era muy extensa, muy complicada. Digamos que aprovechamos la ocasión para preguntar todas las cosas y además, como los diferentes participantes en el estudio, las diferentes entidades que participaban venían de diferentes ámbitos, cada uno tenía una serie de intereses. También la Unión Europea, en el call que lanzaba, digamos que lo quería saber todo. Entonces el cuestionario es bastante complejo, se preguntaba sobre experiencias de movilidad, las motivaciones, las barreras, por qué elegían un destino, quién había influenciado esa decisión, cómo se informaban para irse, de dónde obtenían la fuente de financiación, luego los sociodemográficos habituales. También tratábamos el tema de la transnacionalidad, cómo se mantenían en contacto con sus familiares, con sus amigos, tanto en el lugar de destino como con respecto a su origen, a su casa. También la económica. Motivaciones.
Sí, sí. La transnacionalidad política, si participaban en asociaciones, si votaban con respecto a España, si votaban con respecto porque podían tener dobles nacionalidades, si realizaban otra serie de actividades políticas no electorales, firma de peticiones, participar en manifestaciones y también otra serie de actividades culturales, comprar comida, lo que se llama consumo étnico, comprar comida del lugar de origen, participar, ir a ver grupos de música del lugar de origen, este tipo de cuestiones. También un tema que interesaba mucho a Luxemburgo y a la Unión Europea, el tema de la agencia, cómo los jóvenes, digamos, la parte más individual, cómo ejercían su capacidad de decidir si podían irse o no podían irse. Por ejemplo, en Luxemburgo la movilidad es obligatoria. En la universidad tienen que irse obligatoriamente fuera. Entonces, este era un tema también a tratar. También las redes sociales y, como ha comentado la profesora, el tema de la identidad, si se sentían de una cierta comunidad autónoma, si se sentían de una cierta nación, de Europa, si eran cosmopolitas, etcétera. En cuanto a los resultados del MOOC, ahora les vamos a presentar brevemente las cuestiones más referidas a género, pero como les comentaba, el fin primordial de la investigación no era este, si bien el género es una cosa transversal a toda la investigación. El proyecto nuestro MOOC recibió una mención de la Comisión Europea por tratar el tema de género y es un tema que interesa mucho dentro de la Comisión y a nosotros, por supuesto, también. Dentro del proyecto hay lo que en la jerga se llama deliberables, son entregables, son reportes que van a estar disponibles en la página web del proyecto. De nuestra parte, por ejemplo, tienen el reporte descriptivo, el reporte final de la encuesta, donde se han hecho una serie de, tanto los análisis descriptivos como una serie de análisis ya más elaborados sobre la transnacionalidad, la identidad, etcétera. Y el reporte final del proyecto que se está ahora mismo haciendo. Están evaluando en la comisión varios de estos reportes, pero serán públicos porque uno de los fines también de la Unión Europea es que la investigación que financia sea pública y accesible y que la gente no tenga que pagar 2 veces por lo que están financiando. En este sentido, nosotros también participamos en el proyecto piloto de la Unión Europea que comparte los datos. Los datos de la investigación, los microdatos de la encuesta van a estar también disponibles para que los europeos o gente de fuera pueda realizar también sus propias explotaciones. Luego, académicamente, lo hemos presentado los resultados en diferentes congresos internacionales. Hemos realizado un monográfico en la revista de Juventud del INJUVE. Ahora está a punto de salir otra de Migration Letters y estamos preparando algunos artículos. Y por último, hay una serie de recomendaciones políticas. Europa también, la Unión Europea incide mucho en el tema de que sea investigación aplicada, lo cual complica bastante la vida, pero efectivamente es muy interesante. Entonces, en las carpetas que les han entregado tienen el primer policy brief que salió del proyecto, hay otro segundo policy brief que está por salir. Ambos dos están siendo traducidos al castellano y estarán también disponibles en la página web. Y también hemos recogido unas buenas prácticas sobre programas, y no siempre programas, porque tienen, digamos, una cierta fijación el tema de las buenas prácticas con programas más oficiales, pero observamos que hay prácticas más informales que son muy buenas. Y el papel efectivamente, el papel de los profesores, por ejemplo, el papel de los profesores que participan en Erasmus Plus como multiplicadores, toda una serie de prácticas que en efecto fomentan la movilidad y la buena movilidad. Buena movilidad, de nuevo, definida como buena por los protagonistas. Con respecto a las recomendaciones políticas, como les comento, estará publicado, así muy brevemente por decir algunas. Hemos comprobado que las fuentes de información son muy pobres o son muy desconocidas para los jóvenes. No encuentran fuentes de información, se informan básicamente a través de motores de búsqueda en Internet, o de sus amigos o de redes sociales. Las fuentes oficiales, en especial las fuentes gubernamentales, no les resultan nada útiles, las fuentes europeas, y esto es especialmente cierto para los casos de movilidades por empleo, donde es como individualmente organizada la movilidad. Por ejemplo, la página web o la oficina de EURES tienen
valoración muy baja, no sabemos bien si es porque no les ha sido útil o porque no la conocen directamente. En las entrevistas también observábamos esto, que no buscan información y no encuentran información. Y luego existe una realidad que es que no está en un lenguaje, no es fácilmente accesible, digamos, y está muy dispersa la información. Otra de las conclusiones así rápidas que podemos sacar a nivel político es el tema de los idiomas, es fundamental, en especial en ciertos tipos de movilidad, por ejemplo la movilidad por formación profesional que todavía no se exige tanto. Hemos comprobado en las entrevistas como gente muy buena, con muy buen currículum, no ha podido irse en movilidades que les han dado porque no tenían el nivel de idioma requerido o porque no tenían, que es más grave, la financiación requerida. En concreto, en el caso español, esto es especialmente, ya lo mostrará Javier, pero en el caso español el idioma como motivación y como barrera es mucho más importante que en el resto de Europa. Y por último, así muy brevemente comentar el evidente tema político, que es la desigualdad social. Sigue habiendo grupos, sigue habiendo una población mayoritaria a la que les resulta difícil acceder a la financiación para ser móvil. En el caso español esto es más importante aún. Hay poblaciones excluidas o marginalizadas, hay poblaciones como pueden ser las personas con dificultades para la movilidad, que tienen más dificultades para moverse, nunca mejor dicho, efectivamente para viajar. Y luego vemos que hay cuestiones que son de más difícil atajar, por así decir, que se tienen que ir resolviendo con mucho tiempo, porque, por ejemplo, observamos la importancia que tienen las familias para la movilidad. Veíamos en nuestro reporte final cómo el tener una familia en la que los padres han viajado o en la que los hermanos han viajado es fundamental y crucial para que la persona sea también móvil. Luego hay otro tipo de cosas también estructurales, pero que sí que podrían paliarse con las adecuadas políticas públicas, como es, por ejemplo, atender a las diferencias entre los países. Vemos en todo momento, en todos los análisis que hemos realizado, cómo el país de origen es una diferencia fundamental. La Unión Europea podría aportar becas en función de lo que necesiten los países también. Hay países que necesitan recibir jóvenes, hay países que necesitan fomentar la salida de jóvenes. También el tema de las becas a nivel nacional. Las becas europeas son insuficientes, nos lo dicen todos los jóvenes, para poder realizar estas movilidades. Entonces, es fundamental que los países a nivel nacional apoyen con becas propias. Esto es especialmente, como comentaba, importante en el caso español y por dos motivos. Por un lado, porque hace más falta financiación y además los jóvenes españoles son más dependientes de sus familias. En nuestra muestra notablemente, y en general sabemos todos que es así, que la emancipación es más tardía y, como comentaba el profesor Navarrete el otro día en una entrevista, esto lo que hace es que experiencias de movilidad que deberían favorecer la autonomía personal se acaben convirtiendo como en una prolongación del hilo de la dependencia en la que se alargue el tiempo que dependes de la familia. Finalmente, como comentaba, hemos recogido toda una serie de políticas públicas que son bastante más y de buenas prácticas. Quería hacer una pequeña mención aquí a programas que se han fomentado desde la propia Unión Europea, en parte porque nosotros participamos también en esta en concreto, que es la Youth Wiki, pero también tienen otras como el Mobility Scoreboard y Eurídice. Estas iniciativas de la Unión Europea lo que hacen es proporcionar información tanto a la Unión Europea como a los países de seguimiento de las políticas que se están realizando. En el Mobility Scoreboard, por ejemplo, se recogen indicadores sobre movilidad, indicadores de la movilidad de formación profesional, de manera que los países pueden saber de manera rápida en qué políticas tienen que incidir, por ejemplo, en la información, en la financiación, etcétera. Y la Youth Wiki lo que hace es recoger toda una serie de políticas de juventud, entre las que están temas de movilidad y de emprendimiento, pero no solo, de manera anual se va actualizando. Entonces esto es tremendamente útil para nosotros investigadores como para los propios jóvenes y desde luego para los decisores políticos.
Y le paso la palabra a mi compañero Javier para que os cuente así rápidamente las cuestiones más de género. Pues muchas gracias. La verdad es que Laura ha hecho una presentación exquisita de un poco los objetivos generales y los resultados principales. Como antes de comenzar mi exposición y centrado en el ámbito de la perspectiva o los resultados de la movilidad en perspectiva de género, que es lo que hoy nos ocupa, también quería hacer una mención. Ha sido un proyecto de 3 años, con lo cual hay mucha gente que se ha ido que va dentro del proyecto, y también quería agradecer pues, la participación de Elisabet Pallarés, de Víctor Fernández, de Víctor Sanz y algunos que han llegado en la última incorporación, como José Vivas, que nos han ayudado también a presentar los datos de este último acto, ¿no? Seguramente me deja alguien por el camino, ¿no? Pero han sido mucha gente, muchos investigadores y estudiantes en prácticas. Y estudiantes en prácticas que han colaborado y han trabajado intensamente en este arduo proyecto. Evidentemente, una de las cuestiones que antes de entrar en materia de la perspectiva de género, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta siempre aquí es que siempre hablamos de una minoría, como bien ha matizado la profesora González, pero esa minoría tiene una dualidad también. Hay una minoría que es una minoría elitista, digamos, una élite europea, podríamos decir, ¿no? Hay una minoría que se mueve en una identidad cosmopolita, europeizada, que entiende la movilidad intraeuropea como una movilidad regional, ¿no? Es decir, como los estudiantes norteamericanos que se ponen de un estado a otro para buscar trabajo o para buscar una mejor universidad o una mejor formación. Pero por otro lado hay otra movilidad que no es exactamente así, sino que es una movilidad sugerida o invitada por motivos de las limitaciones institucionales, no solo de la crisis económica o de la falta de empleo, sino sobre todo de la falta de expectativas personales y profesionales, ¿no? Sobre todo en el ámbito, hay que recalcar la parte personal, porque creo que no siempre se hace referencia a esto y es relevante, ¿no? Por eso uno de los principales objetivos que tenía este proyecto era el de generar datos sistemáticos y cuantitativos que pudiéramos de verdad arrojar algo de luz sobre esta realidad de la que todo el mundo habla, pero de la que se conoce poco numéricamente hablando, ¿no? Estadísticamente hablando. Y sobre todo, otro de los objetivos que teníamos en este proyecto era no solo hablar de las estadísticas, sino de las causas que preceden a la estadística, ¿no? Lo que tenemos es quiénes se van y quiénes vienen, o cómo, algunos datos de quiénes se van y quiénes vienen, o cómo se van y si vuelven, ¿no? Pero no sabemos por qué se van y por qué no se van, ¿no? O por qué no se van, ¿no? Y este era un poco el objetivo también de este proyecto, y conocer un poco las motivaciones y las barreras que obstaculizaban o que permiten o que fomentan esa movilidad. Y en base también, evidentemente, proveer de conocimiento sistemático también a los países, a los gobiernos nacionales, pero también a los directivos de la Unión Europea, ¿no? No voy a entrar, pero bueno, al final los datos que vamos a presentar hoy y la razón por la que presentamos esta aproximación a estos datos desde la perspectiva de género es porque creemos que es pertinente, que en la Unión Europea se está hablando y en España se está hablando especialmente sobre este tema, se está hablando sobre las diferencias salariales, se está hablando sobre los sesgos en los procesos selectivos, pero no se está hablando de las partes, digamos, de la parte previa, ¿no? de los procesos decisionales, de cuáles son otro tipo de barreras invisibles que limitan o que autolimitan a unos y a otros, o que buscan, ¿no? o que se producen unos comportamientos de unos y de otras distintos y heterogéneos, y queríamos encontrar un poco las causas de esto, ¿no? Y efectivamente hemos dado con algunas que otras causas que queríamos presentar hoy brevemente. Evidentemente son 8.800 personas encuestadas, un cuestionario de casi 60 preguntas, nos da más de 500.000 de puntos de datos, ¿no? Es decir, que por explorar hay todavía mucho por explorar, ¿no? Y tenemos todavía 240 entrevistas que tenemos también que trabajar, ¿no? Es decir, que tenemos información rica que esperemos seamos capaces de devolver en producción de conocimiento convenientemente en los próximos meses, espero, ¿no? Lo que hoy presentamos es un poco esa perspectiva, la perspectiva de cómo la movilidad desde la perspectiva de género. Voy a intentar comparar los datos globales y cómo está el caso español. Verán en la presentación la banderita de España, eso significa que es el caso que hace referencia al caso español, y algunas estrellitas que lo que manifiestan básicamente desde un punto de vista estadístico diferencias significativas entre unos y otras,
o entre unas y otros en los resultados de los diferentes datos. Hemos extraído lo más relevante, lo más sustantivo, pero estaremos encantados todos de contestar y de extender la explicación en lo que ustedes consideren pertinente. Bien, para empezar, ¿cuántos han ido, ¿no? Esta es la primera pregunta. Efectivamente, pensábamos que iban a ser muchos menos en la muestra del panel, pero un 66% han decidido no marcharse frente a un 33%. En el caso español es muy parecido, incrementa un poquito aquellos que se han marchado, pero lo que sí que llama mucho la atención en el caso español es sobre los que siguen fuera o los que han vuelto. En el caso a nivel global, los que han vuelto es el 87%, frente a un 13% que se mantienen en los países donde han realizado la movilidad o en otro lugar, pero no en el país de origen, mientras que en España es el doble, es casi el 25% de la población de los jóvenes españoles que se han ido fuera que siguen fuera. Aquí vemos también algunas diferencias. Las primeras diferencias de género es que los varones tienden a irse más que las mujeres, especialmente en el segundo tramo de edad. Significativamente es al revés en el caso español, son las mujeres las que más se marchan y las que más se quedan, sobre todo en el primer tramo. ¿Cuáles son las principales motivaciones con las que se encuentran? Bien, básicamente todos, una amplia mayoría, se mueven por cuestiones de estudios, ¿no? Dentro de estudios hay una gran gama de opciones, entre las que más destacan fundamentalmente es la parte de educación, de completar los estudios superiores fuera del país. Evidentemente el programa Erasmus tiene una significancia enorme, tiene un peso enorme en estas opciones de salida, para todos, especialmente el caso español es paradigmático, es prácticamente un 36% de la población española, de los jóvenes españoles que emigran por parte de estudios. Hay otros casos que difiere, por ejemplo, en el caso de Luxemburgo, la motivación mayor es irse a estudiar la totalidad de los estudios superiores fuera, porque tienen prácticamente una obligación, es decir, la Universidad de Luxemburgo es muy reciente y, por tanto, la mayoría han tenido que irse a estudiar a Alemania o Austria todos los estudios. En el caso de trabajo, las mujeres es significativamente mayor que las mujeres se vayan por motivos laborales más que los hombres a nivel global, y sobre todo la búsqueda de trabajo en un 9%, pero fundamentalmente son significativamente mayor el número de mujeres que se van fuera a buscar trabajo para la realización de prácticas de formación profesional, para el voluntariado, y eso también tendrá un efecto en los destinos, en los países de destino de esa movilidad. Y, llamativamente, la opción de au pair está prácticamente monopolizada por las mujeres. Bueno, es decir, que es una opción prácticamente en exclusiva de las mujeres, y veis, por ejemplo, que en el caso de las mujeres españolas es un 9,2% del total, ¿no? En el caso de los varones, los estudios sigue siendo lo mismo, Erasmus exactamente igual, los intercambios escolares, que sobre todo en los casos de Noruega y de Alemania son bastante relevantes porque tienden a hacer esos intercambios en los colegios. En España se está comenzando a hacer relativamente hace poco, y en el caso del trabajo, en la búsqueda de trabajo de los varones son significativamente mayores los varones que buscan trabajo directamente más que las mujeres. En el caso español hay un elemento curioso que es el aprendizaje de idiomas, y que lo veremos de forma recurrente, el irse a otro país por aprender un idioma, ¿no? Es significativamente superior con respecto del resto de los países europeos, quizá también porque tenemos esa falta en el sistema educativo, como bien ha señalado Laura, de aprender segundas y terceras lenguas, mientras que países de la muestra, como Alemania, Noruega o Luxemburgo, tienen incorporados ya en los sistemas educativos 2 y 3 lenguas que terminan aprendiendo de forma nativa al final de su ciclo educativo. En este sentido, las motivaciones, o las principales motivaciones, es el porqué de moverse o de no moverse. Vemos que para las mujeres, a nivel general, aprender un idioma es para los dos, es decir, es la primera motivación, pero también para mayores oportunidades personales y profesionales las mujeres buscan o indican esta respuesta en mayor número de veces que los varones, y también la atracción por una nueva cultura, mientras que en el caso de los varones buscan, una de las motivaciones es el conocimiento previo del idioma, mejorar sus condiciones laborales y las aducen en la situación económica en el país de origen. En el caso español los comportamientos son más o menos similares, como pueden observar. Sin embargo, son los varones los que se sienten más atraídos por la nueva cultura que las mujeres en el caso español, y mejorar las condiciones laborales son las mujeres las que lo destacan más.
asimismo no aparece en esta gráfica, pero sí que aparecen los resultados, es que el 18,8% de las mujeres tienen una motivación mayor de no encontrar trabajo, o aducen no encontrar trabajo en mayor número de ocasiones como factor lanzador de esa búsqueda, de esa movilidad que los varones. Y en el caso de la situación económica en el país de origen, en el caso español, las mujeres lo incluyen o lo incorporan como el 14% de las veces frente al 13% de los varones. En cuanto a las barreras, a esas dificultades, a esas limitaciones que encuentran mujeres y hombres, a pesar de que sean más o menos similares para ambos sexos, la falta de conocimiento del idioma funciona como una doble espada. Para algunos es una motivación y para otros es una limitación, especialmente para según qué prácticas o según qué países en los que quiera desarrollar su actividad personal, formadora o profesional. Para la falta de apoyo de información pública, como ya ha señalado Laura, esto es recurrente, es constante, tanto en las entrevistas como en todas las preguntas que hacíamos referencia en el cuestionario, siempre aparece esta cuestión. La falta de recursos financieros es constante y especialmente sangrante en algunos casos, como en el caso español, en el que dobla el porcentaje de mujeres y hombres que indican que la falta de recursos y de financiación pública en este sentido es una barrera para poder irse al extranjero. Las mujeres identifican el bienestar psicológico, el apoyo familiar, el tener contacto con la familia, el bienestar personal a esa como una barrera a la movilidad, mientras que los hombres encuentran una dificultad mayor o identifican con mayor frecuencia dificultades para encontrar trabajo, es decir, en el lugar de destino, ¿no? Buscar una garantía de tener un trabajo antes de comenzar esa movilidad. Sin embargo, bueno, una característica, ¿no? El carácter español, no vemos barrera en ninguna parte, ¿no? Somos la mitad de lo que considera el resto de los países europeos encuestados, pues nosotros solo un 12% considera que ha visto alguna barrera, ¿no? La edad promedio de esta movilidad entre estos jóvenes de 18 a 29 años está en torno a los 20 años, ¿no? Los hombres significativamente se van un poquito más mayores que las mujeres, aunque parezca el 20,1 y el 20,3, al hablar de medias parece que no es mucho, pero es significativamente mayor la edad de los hombres con respecto al de las mujeres. Sin embargo, la estancia promedio es más larga en las mujeres que en los hombres. Y también es verdad que las mujeres consideran la experiencia más exitosa. También es verdad que son más mujeres las que terminan quedándose en el país de destino que los que retornan, con lo cual entiendo que la satisfacción es mayor de aquellos que han considerado que esa movilidad es exitosa en ese sentido, ¿no? Pero significativamente curioso, ¿no? Y en el caso español, más o menos los porcentajes son similares, salvo que en el número promedio de estancias la mujer española tiende a prolongar todavía un poquito más la estancia del joven español, ¿no? En cuanto a las fuentes de financiación, como bien ha señalado Laura antes, es el mismo comportamiento general. La ayuda familiar es significativamente más importante o señalada como más importante por parte de las mujeres, no así en el caso español, que es el de los hombres, aunque no es una diferencia significativa. Los fondos privados o los ahorros vuelve a ser la segunda preferencia o algo que se marca como muy importante, y los programas europeos, ¿no? Que verán, en el caso español los hombres identifican significativamente más que las mujeres los programas europeos como fundamentales para favorecer esa movilidad. Resulta curioso que a nivel global, por ejemplo, los hombres significativamente consideran más que cubren esa movilidad a través del trabajo, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, con becas nacionales o con otros premios, aunque estos son verdaderamente muy pequeños. La proporción de premios o de ayudas individuales o de las empresas en el incentivo de este tipo de movilidad es muy limitado, es un número muy residual, y por préstamo, ¿no? En el caso español el comportamiento es muy parecido al que estamos viendo en el comportamiento global. Claro, decía antes que también tiene que ver con los destinos, ¿no? Evidentemente ya sabemos que hay destinos, hay países receptores y países emisores de migración y, por tanto, también de movilidad. Y, efectivamente, se produce por diferentes motivaciones. Una, evidentemente, por el conocimiento del idioma, como ya hemos visto antes. Otro, por la proximidad geográfica, por los lazos históricos, ¿no? Pero, en cualquier caso, los principales países receptores de migración en Europa son, fundamentalmente, el Reino Unido, Francia, Alemania
y en un último, Francia e Italia en un segundo lugar, muy lejos de Reino Unido y Alemania. Pero vemos que el orden de esas preferencias, el orden de destino de esos países cambia en cuanto hablamos de mujeres y de hombres. ¿Cuál es la razón de este cambio? Las motivaciones de la salida y las motivaciones y las condiciones de salida. En el caso de las mujeres, el Reino Unido es significativamente mayor, también Irlanda y también África. Como veía antes, África por la razón del voluntariado y la cooperación, que es significativamente mayor entre las mujeres que en los hombres como motivación de esa movilidad. En el caso de las españolas, en este caso, el 23% tiende a irse a Reino Unido más que a cualquier otro país. Vemos que casi dobla el siguiente país, que es Alemania, ¿no? Y en el caso de los varones, invertimos el orden, alteramos el orden, es Alemania el principal destino, y seguido de Austria a nivel global y seguido de Estados Unidos y de Canadá a nivel español. ¿Por qué? También, no solo por las motivaciones, sino también por las áreas de estudio o las áreas profesionales que generan un efecto llamada, digamos, de esos países, ¿no? Por tanto, vemos también que en el caso de las mujeres, tanto a nivel global como a nivel español, el Reino Unido sigue siendo significativamente mayoritario el destino más identificado para estudiar o formarse o trabajar en las áreas relacionadas con la gestión, la administración, el management, el derecho y en el sector de la educación. En el caso alemán, de artes tienden a ir más hacia artes y humanidades o a ciencias sociales y periodismo. Y en el caso francés, que el caso español es paradigmático porque Francia es el tercer país más elegido siempre, a diferencia de otros países europeos que no tienen esa vinculación, digamos, o esa preferencia por Francia tan acusada como en nuestro caso. También es artes y humanidades y gestión de administración y derecho, ¿no? En el caso del Reino Unido, el porcentaje en español de las mujeres españolas es mayor. Aquellas que se van por estudios es el 47% frente al 48% que se va por trabajo, es decir, que no es exactamente ese porcentaje. Y no se van tanto por gestión y administración y derecho, sino más por las áreas de ciencias sociales, sociología, ciencia política, antropología, un poco la tradición que tienen esos países, ¿no? Veremos también la acción del Reino Unido, que es de Irlanda, que es salud y bienestar y ámbitos educativos, ¿no? Son los mismos países, pero no son las mismas motivaciones por las que elegimos esos países. En el caso de los varones, por contra, el primer destino es Alemania, pero fundamentalmente por las áreas de ingeniería y de las ciencias puras. En el caso español, se repite el patrón y es todavía mayor, es un 34% que se van por motivaciones de las ingenierías y un 16% que se va por ciencias puras. Es un 67% los que se van por estudios frente a un 20% que se van por trabajo. En el caso del Reino Unido, vuelve a cambiar y es gestión de administración y derecho y las ingenierías, pero también las ciencias sociales. Y el porcentaje de población masculina, de jóvenes hombres que se van al Reino Unido a estudiar o a trabajar es de un 61% por estudios, es decir, casi son 20 puntos más, o 11 puntos más, perdón, que el resto de la media europea, y un 35% que se va por trabajo al Reino Unido. Pero el tercer, significativamente mayor, es el porcentaje de varones que se van a Estados Unidos y Canadá, sobre todo a completar estudios y formación en los ámbitos de la ingeniería y de las ciencias de la información, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, que las motivaciones o la elección de los países está estrechamente relacionada con las motivaciones y con los campos de estudio. Tiene sentido también porque es verdad que las mujeres están más representadas en determinadas áreas, en determinados campos de la educación superior que en otros, como las ingenierías, que todavía están alcanzando la paridad, digamos, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son las relaciones sociales, la transnacionalidad que estos jóvenes experimentan a lo largo de su movilidad? También encontramos diferencias significativas entre el comportamiento entre mujeres y hombres, tanto a nivel global como a nivel español. Para todos, un porcentaje alto, bueno, es mantener un contacto con la pareja país de origen, pero es muy curioso que significativamente mayor la mujer tiende a tener relaciones más estrechas y más frecuentes con la familia país de origen y con los amigos del país de origen y de destino
así como los conocidos en el país de destino. Es decir, la mujer tiende a ser más transnacional, tiende a establecer relaciones o vínculos con el país de destino con mayor frecuencia que los hombres, que tan solo tienden a se relacionan más con la pareja en el país de destino y con la familia en el país de destino, ¿no? Pero no con los amigos o mantienen los lazos con la familia país de origen. En el caso español se mantiene, incluso es más acrecentada, el contacto de la mujer con la familia país de origen, aunque ambos son mayores los porcentajes que la media global, y ambos también mantienen más relación con los amigos, tanto del país de origen como del país de destino, pero las mujeres significativamente más que los varones, ¿no? Y esto es algo que nos llama la atención porque también se relacionan de forma distinta, ¿no? Claro, cuando hablamos de las expectativas, ¿no? También les preguntábamos cuáles eran las expectativas, cuáles eran las expectativas que tenían y si se habían cumplido esas expectativas antes de irse, después de haber realizado la movilidad. Y la respuesta es curiosa. Las mujeres significativamente son mucho más, tienden a decir con más frecuencia que están muy satisfechas que los varones, tanto a nivel global como a nivel español. Es verdad que son las que más se quedan, pero, es decir, las que más se quedan en los países de destino o siguen movilizándose, ¿no? Pero sobre todo remarcan o es significativamente mayor en la experiencia personal, la adaptación a la cultura, el conocimiento de la lengua y las expectativas educacionales o formativas. Los varones, sin embargo, resultan ser más utilitaristas, ¿no? En el sentido de que tienden a ser están más satisfechos con las expectativas, con el cumplimiento de sus expectativas salariales o de ingresos, ¿no? Es decir, que son más utilitaristas en ese sentido, que cambia en el caso español. Son las mujeres las que se encuentran más satisfechas en las condiciones económicas que se encuentran fuera que los hombres. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes también de las condiciones laborales españolas, de la situación económica que se ha invertido la relación en España con respecto del comportamiento global. Y esto es una cosa que debemos reflexionar y andar en ello. Un elemento que nos interesaba mucho y que también preguntábamos en la encuesta, pero que yo creo que también es de debate, sobre todo después de la crisis económica, se ha hablado mucho y muchos gobiernos han empezado a decir que hay que incentivar y lanzar las iniciativas de cara al emprendimiento. Bueno, pues el emprendimiento, por un lado, tiene en comportamiento global una falta absoluta de información relacionada a eso, una falta de incentivos tanto de las instituciones públicas como privadas a generar el emprendimiento entre los más jóvenes. Y por último, y como estáis viendo ya en esta tabla, está claramente orientado, está gender bias, ¿no? Está totalmente orientado al género masculino. Ellos son los que se consideran capacitados, con conocimiento, con expectativas y con posibilidades de realizarlo, y también son ellos los que se identifican principalmente las principales barreras o las fundamentales barreras de falta de financiación, de falta de apoyo y de falta de información por parte de las instituciones públicas de cara a emprender esa actividad de emprendimiento. Evidentemente, son aquellos móviles, como veis en esta maletita, ¿no? Son aquellos que sí han tenido una experiencia de movilidad, los que significativamente ven la opción del emprendimiento como una salida profesional real frente a aquellos que no han tenido esa experiencia de movilidad, ¿no? Y, obviamente, se resultan parejos en cuanto a las barreras, ¿no? Y, por último, queríamos hablar también del futuro, ¿no? También les preguntamos cuál era el futuro, cómo veían el futuro, cómo les había cambiado esa movilidad y en qué medida preveían una movilidad futura en el corto plazo. Evidentemente, hombres y mujeres se comportan de una forma más o menos igual en cuanto a la movilidad, siendo significativamente mayor las probabilidades o las expectativas de volverse a mover de aquellos que ya han tenido una experiencia de movilidad, como vemos otra vez en la maletilla. Pero las expectativas o cuáles serían las motivaciones de esa movilidad difieren o divergen entre mujeres y hombres, ¿no? Para las mujeres sería, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, o tener una cualificación profesional más alta, obtener una formación de cualificación distinta, es decir, cambiar de formación, pero para los hombres hay una fijación que es la expectativa de estar desempleado, ¿no? Es decir, volvemos a ese utilitarismo anterior de mejorar las condiciones económicas, expectativas de estar desempleado. Y, llamativamente, son aquellos que han tenido una experiencia de movilidad quienes se identifican con mayor riesgo de encontrarse desempleados en el futuro. Y esto es algo que nos debe hacer también reflexionar, ¿no? La consideración de aquellos que se van, de no tener opción de retornar o de no tener opción de encontrarse una situación más inestable o más incierta en cuanto a su futuro profesional. Obviamente, aquellos que ya tienen esa experiencia de movilidad
tienden a estar más proclives a tener nuevas experiencias de movilidad en otras cuestiones, ¿no? Aprender un nuevo idioma, tener una cualificación más alta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quería acabar, más allá de que luego tengamos otros comentarios, quería acabar con una pequeña reflexión, y es que un poco lo que nos dicen estos datos es que hay una heterogeneidad en el comportamiento de hombres y mujeres que no siempre se ve reflejada en las estadísticas. Hay una parte blanda, ¿no? Hay una parte soft de estas estadísticas duras que nos invitan a ver que hay una interpretación distinta, hay una aproximación distinta a la movilidad y hay una sensibilidad diferente entre unas y otros que es conveniente tener en cuenta de cara a elaborar políticas públicas, a hablar de recomendaciones y también a fomentar o a eliminar lo que muchas veces las estadísticas esconden, ¿no? Es decir, yo creo que la perspectiva de que haya más au pairs o que sea casi exclusivamente estamos repitiendo comportamientos sociológicos históricos que no estamos atendiendo o que se ocultan, digamos, en la estadística dura de cuántos se van y cuántos no se van, ¿no? Yo creo que espero que el estudio, llevamos mucho tiempo trabajando en él, o sea que al final es casi como un parto, pero no sé si le odio o lo quiero a la vez, no sé, pero espero que aflore más información y estaremos encantados de recibir todas las preguntas, todos los comentarios, todas las sugerencias posibles que enriquezcan los estudios posteriores o la posterior explotación de estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Laura y Javier. Yo creo que han hecho un resumen magnífico de un gran trabajo. Me van a permitir, antes de darle la palabra a quien quiera intervenir, 3 reflexiones muy breves. Qué orgulloso me siento del papel del colegio. Yo me colegié hace 20 años, así que dentro de 5 me darán un diploma de estos que entrega el decano cuando llevas 25 años colegiado. Cuando yo me colegié hace 20 años, no era fácil pensar que el colegio tenía capacidad de presentarse a un proyecto de innovación con la complejidad que tiene un H2020 de la Unión Europea, de generar redes transnacionales, de hacerlo, ¿no? Yo creo que para las personas, y muchos de los que estáis aquí también sois personas ya veteranas en el colegio, es un síntoma de modernidad y desde luego es una causa de alegría y de legítimo orgullo profesional, ¿no? Tenemos un colegio, y enlazo con la segunda reflexión breve que quería hacer, tenemos un colegio que representa una profesión muy útil, muy necesaria y que tiene que comunicar lo que hace, ¿no? El decano ha estado hablando hoy con varias emisoras, con varios periódicos. Es muy importante que le contemos a la sociedad lo que hacemos, los politólogos y los sociólogos, en este caso los sociólogos. Es muy importante que se lo contemos porque si no se lo contamos nosotros, se lo contarán otros y probablemente no se lo contarán bien o se lo contarán de manera interesada, ¿no? Y es muy importante hacerlo ahora porque en este mundo que todos vivimos de arde Twitter y Twitter dice y Twitter pone y Twitter quita, en realidad esto es un baño de metodología, de realismo y de datos, ¿no? Javier Lorenzo lo ha dicho 2 o 3 veces, aquí hay un estudio sólido, con unas bases sólidas y con fundamentos sólidos. Esto se podrán discutir el tipo de conclusiones, podremos ver cómo es la muestra, podremos ver muchas cosas, pero esto es un estudio de verdad. Esto no es basura de la que circula por Internet, esto no es morralla de me han dicho y del filtro burbuja me genera, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de la ayuda que lo que nosotros hacemos da a la sociedad a la hora de intentar conocer cómo son los patrones de funcionamiento de una cosa tan compleja como es una sociedad moderna, ¿no? Así que reitero mi felicidad de ver este tipo de estudios, mi agradecimiento a todas las personas que han participado y desde luego mi reconocimiento público a Lorenzo Navarrete, que como ustedes saben, junto con nuestro primer colegiado de honor, que es el profesor Ruiz de Azúa, llevan muchos años siendo el alma mater del colegio y sin los cuales probablemente muchas de estas cosas ni existirían y probablemente ni estaríamos aquí hoy. Así que sin más, abrimos el turno de preguntas, debates, reflexiones, comentarios. Ruego preguntas breves, por favor, porque el protagonista es el estudio, así que yo les voy dando la palabra según me Si alguno de los, digamos, instituciones aquí representadas o personas que pertenecen a este NEC, ¿no? A este entorno, puede hacer alguna pregunta.
por ejemplo, a mí se me ocurre que hemos tenido en este estudio también la capacidad de vernos en el entorno europeo desde dentro y desde fuera. Es decir, la sociología y la ciencia política aportan una visión que es científica, pero que tiene la particularidad de ser la visión de nosotros mismos en nuestro entorno social, dentro y fuera de Europa, cuando estamos trabajando en este tipo de estudios. La verdad es que hay algún otro estudio de este nivel. Hay por aquí alguien, por ejemplo, el decano de Andalucía, que ha participado en el estudio europeo de valores, o que hay estudios también de jóvenes inmigrantes, sobre todo de inmigración por trabajo, dentro del entorno nuestro de expertos que nos han apoyado y que nos han también contribuido, aportado cuestiones, pues están también el entorno de la FP, que está también representado entre nosotros y que han aportado cosas, pero el vernos dentro y vernos desde fuera nos hace comprender cuáles son realmente nuestras, como ha dicho también Javier Lorenzo, nuestras diferencias. Pero diferencias actuales que van yendo hacia una homologación o una mayor equilibrio, mayor paridad, mayor igualdad con el resto de la Unión Europea, que como todos ustedes saben, lleva 50 años construyéndose y aún está en una etapa, en algunas cuestiones de principio y en algunas ya hemos llegado. Por ejemplo, la motivación que tienen los jóvenes españoles para viajar fuera de las fronteras es mayor que en general, en todos los indicadores, mayor que la media europea, mucho mayor. Y además, en esta estadística que hemos presentado, en la comparación, la propia participación de la motivación española dentro de Europa, lo que llamamos Europa, hace que suba un poquito Europa, porque si no se vería una diferencia todavía mayor. Bueno, pues, ¿por qué razón? Somos más cosmopolitas que los europeos. Celebramos más que ellos los pocos años que llevamos de libertad, de viajar, para conocer, no solo obligatoriamente para irse a trabajar, las largas y antiguas emisiones de emigrantes en barcos, en trenes o andando por las fronteras o por los mares a buscarse la vida, porque aquí no había posibilidad de supervivencia para las familias, incluso para pueblos enteros. Eso ya no existe. Y ahora los jóvenes viajan por viajar, viajan por conocer gente, por ejemplo. Y es una de las cuestiones que a mí me gustaría también sacar a debatir, o por lo menos a interpretar. ¿Por qué las mujeres hacen más redes sociales que los hombres en el país de destino? Que los hombres mantienen un equilibrio entre las nuevas redes y las redes de país de origen. Es decir, las nuevas tecnologías, afortunadamente, que en España han alcanzado una dimensión de prácticamente el 100%, esas nuevas tecnologías que permiten estar en Skype o estar en Facebook o estar en WhatsApp prácticamente con una doble presencia aquí y allí, resulta que con sus familias, con sus amigos, las mujeres incrementan los de allí sobre los hombres. ¿Por qué las mujeres jóvenes tienen más esa pasión por explorar y conocer el país vecino? Pues porque viajaron por esos motivos menos que los hombres, incluso en los últimos 40 años, porque tienen ahí ese déficit. En fin, podríamos plantear muchas más cuestiones, pero debatir sobre estas cosas que estamos aprendiendo desde el principio en este trabajo de investigación y que iremos descubriendo para aportar más cosas.
Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. ¿Alguna cuestión sobre estos datos que hemos presentado? ¿Alguna? Sí, Sí, por hay ejemplo. micrófono, viene por ahí. Sí, nuestro compañero de entorno de expertos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Félix Bellido, de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Asuntos Europeos. Primero, en nombre de mi Dirección General, muchas gracias por la invitación al colegio y a los responsables de este proyecto europeo. Bueno, una de las reflexiones que nos transmitía Einstein hace muchos años, me sale la vena. Yo no soy ni politólogo ni sociólogo, yo soy un profesor, doctor, ingeniero puro y duro. No sé si puro, pero bastante duro, desde luego, si se lo puedo certificar. Y decía, cuando aprendemos algo, nos permite de manera inmediata saber muchas cosas que desconocemos. Pues entonces, yo diría que lo primero que a mí me genera estos datos es la cantidad de cosas que hay detrás y que desconocemos. Hace una semana estábamos en un concurso escolar favoreciendo o fomentando temas de participación en la construcción europea y la gente en los colegios, dependiendo del origen familiar, del entorno geográfico, etcétera, estábamos viendo, yo diría que con auténtico horror por mi parte, las diferencias de gente con 15, 16 años que no había salido nunca del país, donde la componente cultural y familiar tan fuerte no es que fuera a condicionar a estos jóvenes en el futuro, es que ya les ha condicionado. Es decir, que estamos haciendo una encuesta sobre esa población entre 18 y 28, 29 años. Hay una transparencia que estaba con una pequeña errata, les agradecería que la corrigieran. Tenemos un problema muy anterior. Teníamos un problema muy anterior. Si estos datos somos capaces de correlacionarlos o relacionarlos a secas con el origen de estas familias y luego más adelante qué pasa, digamos, desde el punto de vista de integración social, de comportamiento, de crecimiento del país, de economías, etcétera, estaremos avanzando muchísimo. Yo cuando acabé la carrera de ingeniero, yo sí me fui a trabajar fuera. Me fui a trabajar fuera porque me interesó, porque una multinacional me hizo una buena oferta, porque en casa había un ambiente favorable, etcétera, etcétera. De toda mi especialidad salimos dos. Estoy hablando hace muchos años, hace bastante más de 30 años. Salimos dos de una carrera de industriales en una especialidad. Ahora mismo, efectivamente, toda la gente sale. Un 50% de los jóvenes que están haciendo algunos estudios superiores, yo creo que les ha dado el aire. Pero, digamos, yo no tuve en ningún momento una sensación de miedo, pero porque tenía un muelle, por un lado familiar y por otro personal. Es decir, cuando uno sale, no es lo mismo cuando sale con 18 años que cuando sale con 25. Cuando sale con 18, pues bueno, a ver qué nos pasa, y cuando sale con 25 es a ver qué parte del mundo me como. Es bien distinto, la seguridad que uno tiene en sí mismo, etcétera. Entonces, yo quiero dar las gracias al colegio, las gracias por haber participado en este tipo de proyectos e iniciativas. Es importante. La Comunidad de Madrid no está suficientemente representada en estos proyectos, a pesar de que, pues yo recuerdo en el tercer programa marco, cuando yo empecé en estas lides, que prácticamente el 70% de los proyectos nacionales en el equivalente a Horizonte 2020 contaban con participación de entidades, de empresas, de centros de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo no llegamos al 25%. Es decir, que hay un esfuerzo enorme que hacer, que acompasar. Cuando se habla de que va a haber más oportunidades de financiación, digo, a lo mejor el problema no es la financiación, sino es que tengamos capacidades de excelencia suficientes como para poder acudir a esas fuentes de financiación. Y yo les diría que es muy importante que sigan trabajando en esta línea. Hay una parte de gestión de migración y de toma de decisiones, favorecer que los decisores políticos tomen decisiones basadas en información científica, técnica, rigurosa, como decía el decano, que deberían de servir para fortalecer nuestro comportamiento social. Yo me quedo aquí, gracias, enhorabuena por la iniciativa. Me gustaría ver más cosas, porque me quedo con muchísimas preguntas detrás de esto, y sí les animo a que sigan trabajando en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas. Sí. Muchas gracias. Sí.
Buenas tardes, yo soy Elsa. Vengo en representación de CEX, del portal de los jóvenes españoles en el exterior. Y bueno, quería hacer una pequeña... Es una intervención muy breve, pero como mujer que soy, me siento orgullosa también de que el número de mujeres sea levemente mayor que el de hombres y que representemos a una mujer más empoderada, más libre, que no emigra como en el siglo anterior como un acompañante de su pareja, sino que es más libre económicamente y que pues que sí que esa línea de libertad laboral y económica. Entonces, nada, simplemente quería hacer esa puntualización. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ignacio. Sí. El micro. A ver. Bueno, pues a ver, ¿qué pregunto? He apuntado muchas cosas. Bueno, soy Ignacio Sola, soy el subdirector general de Cooperación Internacional del Instituto de la Juventud. Y, bueno, una de las cuestiones que gestionamos desde el Instituto de la Juventud, además de la Youth Wiki que ha nombrado Laura y que estamos ejecutando en colaboración con el Colegio de Politólogos y Sociólogos, gestionamos la parte del capítulo de juventud de Erasmus+. La parte de juventud, el capítulo de juventud del programa Erasmus+, es un capítulo dedicado a la educación no formal e informal, no vinculado necesariamente, no vinculado a los itinerarios de educación formal. Entonces sí me interesaría saber, y es parte de lo que apuntaba, es si en este estudio habéis, porque se ha hablado mucho de Erasmus, que evidentemente yo creo que es una experiencia de éxito, se ha podido desagregar los datos entre las personas que están de Erasmus por motivos educativos y las que están en el ámbito de la educación no formal e informal, es decir, fundamentalmente el voluntariado. El Servicio Voluntario Europeo es parte importante del programa Erasmus Plus y es, yo creo, que un instrumento importante. Y si hay diferencias en cuanto a lo que a mí me interesa más, porque estamos dándole vueltas, porque también la Comisión no se aprieta en ese sentido, en cómo hacer estos programas más accesibles para personas, lo que llaman ellos, pertenecientes a grupos con menos oportunidades, personas con diversidad funcional. Es decir, porque yo sí tengo la intuición la experiencia de que este programa, este capítulo de juventud es un pelín más ambicioso, un pelín más generoso en lo que tiene que ver con el apoyo a los participantes, el dinero de bolsillo, los gastos de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo estoy muy interesado en saber si se han podido captar esas diferencias, porque evidentemente nosotros estamos dándole vueltas ahora a una estrategia de inclusión social y diversidad dentro del funcionamiento de la Agencia Nacional, que es quien gestiona realmente a través de Injuve Erasmus+, y creo que son cosas que serían muy interesantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, ya terminamos. Sí, son las 9 y tendremos que cerrar, pero te vamos a mantener. Tenemos también otro joven de la Garantía Juvenil que ha sido responsable a nivel estatal de Garantía Juvenil, ¿no? David Lafuente. Querías decir algo, porque vamos a cerrar, pero vamos a enviar, y a todos los que hayan dejado su tema, y vamos a enviar también a Ignacio, por supuesto, toda la información. Vamos a rastrear, te vamos a cruzar los datos hasta lo más, digamos, más interesante sobre ese tema, que ya hemos notado alguna cosa, y hemos ya trabajado alguna cosa. Y muchas gracias a todos ustedes, pero tenemos un horario, tenemos que cumplir aquí. Vamos a pasar inmediatamente, ya van a servir aquí el cóctel y antes de las 10 tenemos que cerrar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias.